Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Voy a hablar ahora con vosotros, voy a darle la información sobre el módulo que vamos a presentar de la formación de psicoanálisis integrativa, el primer módulo, que es la vivencia y la curva. Explicar un poco de cada cosita, así ya se van enterando cómo y qué consiste más o menos en la psicoanálisis integrativa. ¿Me pasas la primera diapositiva? Cuando hablamos de la psicoanálisis integrativa, hablamos sobre una estructura con la que igual tenemos unos elementos que permanecen siempre para programar cualquier sesión de psicodanza. Y con esto se va desarrollando la persona en el tránsito de la práctica y voy a ir enumerando. Por ejemplo, que lo importante de este método es la danza y la música. Pero como decimos que es una formación que es vivencial, que procura de que las personas se conecten más con el sentir que con la parte cognitiva del pensar y de razonar. Cuando nosotros empleamos la danza y la música, estamos estimulando, son factores, digo, que producen un efecto en la persona de algo que pasa con el cuerpo, empieza con una vibración o un sentimiento, una emoción, que por eso es lo que va a ir después generando lo que llamamos la vivencia. Este es el primer módulo porque es lo más importante de todo lo que es la psicoanálisis integrativa, es la base, el concepto principal, porque no es un método que sea cognitivo especialmente, sino especialmente es vivencial. Con eso nosotros estamos estimulando que la persona entre en un viaje de desarrollo personal y de autoconocimiento en diferentes niveles de conciencia, pero que lo va sintiendo. No es que lo va aprendiendo a nivel teórico. Tampoco es para que después de sentir tenga que razonarlo y darle una lógica. No, es dejar que fluya ese sentir, esa vivencia, y con eso va estimulando todos los canales de energía y todo lo que compone el cuerpo orgánico para que genere realmente estados voy a decir más o menos qué es la vivencia, que son estados de conciencia donde están todos, aparecen las emociones, los pensamientos o estados digamos, de imaginación o de una forma, también a nivel corporal, una sensación del cuerpo, una vibración. Todo eso le va dando una información a la persona de lo que le sucede en ese instante, en esos minutos que está danzando. Puede ser que no tenga en ese momento la claridad de ese estado de conciencia, a lo que llamamos vivencia. Solamente está en el sentir. Luego se da cuenta que es algo que le está dando una información sobre sí mismo, sobre algo que está inhibido o que está olvidado y que corresponden a todos estados positivos, por decir sanos, que lleva a la persona en su esencia. Lo que estamos estimulando es el despertar de la esencia de la persona. Por eso nos ocupa de promover más el estado de vivencia. Y los otros elementos que se utilizan para que se produzca esta vivencia o ese estado es la palabra. La palabra, que es lo que nosotros utilizamos, los que guiamos la sesión, es cómo vamos dándole consignas o indicaciones de cómo moverse en ese momento con la danza que vamos a indicar, cómo es el movimiento y también en qué consiste esa danza, para qué es que la ponemos en el momento ese, que para qué le sirve a la persona. O sea que es un contenido simbólico, un contenido vivencial. Con eso nosotros estamos dándole ya un estado, un efecto de darse cuenta de algo, la persona cuando escucha estas consignas, porque ya se está imaginando algo que siente. Y el otro elemento importante es el grupo. El grupo, digamos que no hay psicodanza integrativa sin grupo, porque el grupo es la matriz de todo lo que es lo que sucede en este lugar. Es decir, que nosotros vamos creando un campo energético al danzar
Y junto con el grupo, estando en el grupo, se crea un campo grande donde todo fluye, la energía de todo lo que estamos sintiendo, y eso favorece el crecimiento y la espontaneidad de cada uno al sentirse ensamblado en esa vibración grupal. Por eso que es la matriz, es el trasfondo de todo lo que sucede en una sesión. Así que tenemos los elementos importantes que responden a la psicodanza integrativa: la danza, que es un movimiento en meditación; la música, que produce una vibración especial en cada danza; el grupo y la palabra. ¿Me pasas el siguiente, por favor? También, cuando nosotros comenzamos la sesión, generalmente también tenemos en cuenta que esas vivencias que decía antes, esos estados de conciencia, es porque se produce un efecto en el cuerpo físico que no es solamente lo que nosotros somos. Aquí les presento un diagrama donde estamos representando todos los cuerpos que corresponden a un ser humano. Ya esto es un conocimiento universal, que se sabe de que no solamente la persona es un cuerpo físico, eso que toco y que veo, sino que también tiene otro cuerpo incluido en él, el cuerpo vital, que no se ve; el cuerpo emocional, que corresponde a las emociones; el cuerpo mental, que corresponde a los pensamientos; que todo eso va sucediendo al mismo tiempo en una persona. Es decir, son cuerpos o sustancias que tienen cada uno una diferente vibración, una diferente intensidad. Por ejemplo, el cuerpo físico es más denso, el cuerpo emocional más sutil, el mental es todavía mucho más sutil, y cada vez estos cuerpos sutiles a la vez son más grandes, se expanden más porque son muy sutiles, por decir así. Y el cuerpo espiritual es el cuerpo que engloba todo, como se ve en este dibujo, está conteniendo a todos los otros. Y es a donde uno arriba, de acuerdo a la forma de vida que tiene cada persona, porque especialmente la persona está más relacionándose en su vida con el físico, el emocional y el mental. Pero también dentro de lo que es la creación, llevamos siendo todos un cuerpo mayor a todos estos, que es el cuerpo espiritual, llamarlo así, como que ya responde a otras sustancias, a otros estados energéticos, también mucho más elevado en cuanto a la vibración, y que traen información desde la fuente, desde lo que dice alrededor, desde el universo, desde lo cual pertenecemos todos, o también llamado el todo, o también llamado Dios, o la mente universal. En realidad se dice que todo lo que existe y todo lo que ha sido creado es mente, pero todos pertenecemos a ese todo, aunque no tenemos la conciencia real de eso. Lo podemos ir logrando de acuerdo a nuestra propia evolución. ¿Me pasas el siguiente? Entonces, para comenzar una sesión, vamos a ver que primero tenemos una forma, un formato, de que comenzamos con un pequeño tiempito de meditación, todos sentados alrededor, en un círculo, y entramos en ese estado de meditación para poder integrarnos con nuestra propia energía, para poder asentar la actividad de la mente, que puede estar agitada porque venimos de la calle. Y entonces es así, para serenarnos y centrarnos, hacemos esa meditación de 5 a 7 minutos. Luego, el grupo, que conforma un círculo, un formato que siempre utilizamos, el círculo de palabra, es cuando damos lugar, después de la meditación, a que las personas se puedan presentar, o sea, toman la palabra uno por uno, dando su nombre, y después y también se puede decir que le pedimos que diga algo de sí mismo, como para qué expectativa tiene, o para cómo fue que encontró la psicodanza y qué motivos tiene para venir, qué expectativa. Y o si no, los otros que ya tienen ejercicio, que van diciendo lo que sienten y lo que les sirve la psicodanza integrativa. En este círculo, la palabra es importante, como cuando la persona está hablando, es importante que se pueda
dejar que hable con libertad, que ninguno de nosotros intervenga haciendo preguntas ni comentarios, porque ese es su lugar y puede ser más bien así, provocar una escucha activa de todos nosotros, donde solamente escuchamos y dejamos que luego la palabra sea el que habló, que se la pase al siguiente y así vamos hablando todos. ¿Me das la siguiente? Y entonces así empezamos la sesión. Son unos minutos que ocupamos en el círculo de palabra de acuerdo a la cantidad de personas y también al nivel de grupo. Y luego ya comenzamos a danzar. En ese tiempo que vamos a danzar, siempre indicamos que ya ahí no vamos a usar la palabra como preguntas, comentarios, así interrumpiendo la vivencia, porque ahí ese es el espacio más que se puede decir que más vivencial. ¿Por qué? Porque todo va a ser sin hablar, sin pensar en lo posible en las personas, pero aumentando ahí la conexión con el sentir. Y por eso decimos que es vivencia. Entonces ahora les explico cómo es la estructura que compone la metodología de psicodanza integrativa, que a la cual llamamos curva porque como veis es una curva que tiene un origen, está dibujado en un sistema de coordenadas. La horizontal significa el tiempo que va pasando de la sesión y la vertical es el nivel de intensidad de la vibración o de la energía que se va viviendo. Entonces, aquí si contamos con el comienzo de la sesión, sería donde se encuentra el ángulo que se encuentra en estas dos coordenadas y ese punto sería allí del estar solamente en el momento que vamos a responder a una danza todos juntos, como la ronda de inicio, por ejemplo. Y en ese, ya empezando a danzar juntos, ya vamos trabajando están siendo estimulados de tener más conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, conciencia del yo inferior, que se le llama egoica, porque es del ego. Porque esta primera curva, que es la ascendente, está trabajando, está estimulando que haya una afirmación de esa persona en sí mismo a nivel egoico. Por eso le decimos que estimula la conciencia egoica. Y también va a afirmar su identidad del yo, del ego. Y vamos a ver que después, a medida que va ascendiendo la curva, como vamos trabajando con diferentes danzas que son todas rítmicas, que son activas, que son para autoafirmación, para sentir arraigo con el cuerpo y todo en la tierra, por eso son todas rítmicas, porque el ritmo a uno lo coloca como conectado con el ritmo del universo, lo enraiza y con el universo y siempre con la tierra. Son danzas más de contacto con tierra. Y por eso vamos aumentando la energía a medida que va subiendo la curva, de modo que cuando llegamos a la cúspide de este ascenso de la curva en este lugar, que le llamamos el pico de la curva, es que ahí tenemos danzas que ya son muy activas y de mucha, que provocan fuerza, dinamismo, destreza del cuerpo, una danza que le da también creativa, que le va a llevar a la autoafirmación y a tener más confianza de sí mismo. Esa puede ser solos, todos juntos, solos, o puede ser en grupo. Depende también de la sesión que se ha grabado, o se ha preparado. A partir de esa cúspide que es de mayor intensidad de la energía, vamos a hacer el mismo movimiento que sucede cuando nosotros estamos despiertos en la mañana, ascendemos como el sol, poco a poco la actividad, el dinamismo del cuerpo, la atención, la vigilia, hasta que llegamos a la forma, digamos, que sentimos la fuerza y la atención más activa, porque estamos al mediodía con el sol o muy fuerte, si es que está así. Pero a partir de ahí vamos a empezar a bajar, como hace también el día, empieza a bajar el sol un poquito de a poco y nosotros vamos a poner una danza que vaya ayudando a armonizar
toda esa energía que se movió en este primer ascenso de la curva. De manera que ahí armonizamos con una danza suave, con respiración o con otros métodos que son todas suaves para sentir el cuerpo más sensible, y poco a poco vamos aumentando la sensibilización de la persona. Este es el efecto que se produce cuando baja toda la curva, cuando va bajando. Hacemos danzas diferentes, una y otra, con una persona sola o de a dos o de todo el grupo, que provoque ese estado de apertura sensible de aquellos lugares del cuerpo que vienen bloqueados por formas de vida que ha tenido la persona. Bloquea la energía mucho estas articulaciones. Y entonces por eso aquí tenemos danzas que ayudan a soltar esos bloqueos con el movimiento, pero de forma sensible, amorosa, con ternura. Mover el cuerpo con ternura, no para desbloquear, hacemos movimientos o danzas rígidas, digamos rígidas, duras. La, la fluidez, por ejemplo, es lo contrario de la rigidez. Por eso que hacemos mucho danzas de fluidez y otras más que van a abrir más esa sensibilidad del pecho, del cuello, de los hombros, de la espalda, todas las zonas más sensibles de nuestro cuerpo. Seguimos desensibilizando hasta que llegamos al final, al fondo de la curva, atravesamos la barra horizontal, porque quiere decir que vamos más profundo que cuando empezamos en cuanto a nuestra sensación del ego o de la sensación corporal y mental. Ya no estamos en ese estado de antes, estamos disolviendo los pensamientos, la mente se está quitando cada vez más, el ego ya se entrega, digamos, y de manera que siento el cuerpo tan sensible que casi no siento los límites de mi cuerpo. Son estados que llamamos de trance, que cambia de forma de estado de conciencia a un estado de conciencia mucho más amplio, pero donde me conecto en otra dimensión. Son estados que llevan a un estado de sanación, ese momento, o de regresión, que de manera que llego a recordar y al mismo tiempo a sanar algo profundo que yo tenía contenido, inhibido en mi infancia. Por eso la psicodanza aquí en esta zona, le decimos que es la parte más fundamental para el cambio y la transformación de la persona. De manera que cuando ya llegamos en unos minutos, salimos de ese estado de tanta regresión o de tanta profundidad, comenzamos a estimular el despertar de ese estado. Es decir, hemos ido a otra dimensión, como en un sueño, y luego empezamos a despertar de a poquito, siendo estimulados por la música y la palabra del terapeuta. Poco a poco se va cambiando la música y las luces también que se utilizan tienen también un efecto para ayudar a disolver, apagamos las luces, y para ayudar para despertar, la empezamos a activar también. Todo progresivamente, porque es un despertar armónico, que la persona sienta que vuelve de a poquito y ahí sí va teniendo cada vez más conciencia corporal y de lo que vive, de la vivencia que va teniendo de sí mismo, hasta que llegamos a un despertar donde nos sentimos en otro estado en otra dimensión que podemos decir que es el alma. Ya no es el estado del ego, que donde me miro juzgándome o exigiéndome, no, hay amor, hay ternuras en mí misma, hay paz. Por eso estoy en el estado del ser, el del yo soy, que es ser espíritu, el espíritu superior. Todo esto cabe luego, al estar en ese estado, como tenemos un estado de paz y de alegría, cabe hacer una celebración, porque es un viaje que ha resultado muy lindo y muy agradable además, pero muy importante para cada uno. Y así es que terminamos la sesión, con alegría y con celebración. Bueno, yo creo que con esto estamos ya guiados y ya tenemos una idea de cómo es la psicodanza integrativa, los que no han hecho todavía alguna práctica, pero que les digo que es algo muy fácil,
y todo va siendo muy posible, pues, es sencillo. A medida que vamos dando las consignas, acompañando en cada uno y a todo el grupo, se hace una red de efectos y de lazos que es todo de ternura, de amor y de respeto, y de cada uno estar en su propio insight, en su propio estado, que es esa vivencia que ha logrado en esa sesión. Bueno, entonces los dejo aquí. Yo creo que con esto es suficiente por hoy y nos veremos cuando ya estamos en la formación, el fin de semana. Un abrazo a todos y feliz día.